Hoy en día hablamos mucho de la salud mental, que a mí me choca todo lo que tenga que ver. Explícame qué es mente, ¿no? O sea, estamos en un vacío teórico. Esto de la salud mental está tan ambiguo que es como justificar que estés mal. Hola, neuróticos. Bueno, pues en este capítulo estamos muy agradecidos de contar con la presencia de personalmente una de mis maestras favoritas de la escuela. Creo que Guillermo también estará de acuerdo, que es la maestra Alejandra. Pues ella nos ha Gracias. dado, ella nos ha dado muchas clases en cuanto a esta cuestión nos introduce al enfoque humanista. De hecho, ella es quien lo hace en la náhuatl. Y también nos enseña esta parte de ella como profesional en cuanto a la consejería familiar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la terapia sistémico familiar. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Hoy nos vamos a enfocar en uno de los enfoques psicológicos no centrados en el individuo, sino en los patrones de interacción como roles y formas de comunicación. La terapia sistémica, la cual nació a mediados del siglo XX a partir del diálogo entre psicólogos y expertos en sistemas y cibernética. Y uno de sus tantos resultados ha sido, pues, la terapia familiar. Una de las preguntas con las que nos gustaría comenzar es justamente ayudar a definir qué es la terapia sistémica. La terapia sistémica es el método más maravilloso para enfrentar los problemas psicológicos y emocionales. Lo puedo decir así porque verdaderamente soy como muy purista en esto. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias. Qué tierna introducción. Muchas gracias a tu audiencia por estar escuchándonos. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes en este podcast. ¿Y qué les puedo decir? Para mí, la familia, vengo de una familia que podríamos hoy en día considerar extensa, ¿no? Somos 5 hermanos, hubiéramos sido 6 y mis papás. Y hay un refrán que dice, ¿no? ¿Qué te hace un terapeuta familiar? O sea, ¿por qué te formas en terapia familiar? Pues es todas las dinámicas que hay en tu familia. En una ocasión, un profesor me dijo, no puedes ir en contra de la familia, o sea, ¿qué te está pasando a ti? Entonces dije, claro, y los modelos empezaron a ser insuficientes para mí como para entender el fenómeno, el síntoma, ¿no? Y para mí la familia se volvió como eso de, ¿por qué no todos? O sea, no hay manera de que se mueva uno sin que afecte a los otros, y si todos se mueven, uno no se puede quedar estático. Y yo lo comprendí desde estar así en la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está el modelo sistémico haciendo referencia? Que no se trata de personas simplemente juntas, sino se trata de la interacción, la magia de ver el proceso de cómo se relacionan estas personas. ¿Cuáles son los puntos, evidentemente, que se conectan, pero también cuáles son los puntos, por así decirlo, no evidentes o ciegos que hace que se conecten, ¿no? Entonces, el objetivo es facilitar nuevas formas de equilibrio, porque aquí no estamos hablando de que esté sano, ¿no? O que esté enfermo, de que esté bien o que esté mal, sino es funcional o disfuncional. Entonces, en el modelo sistémico que se busca un equilibrio funcional, ¿no? Y siempre estamos observando las relaciones interpersonales, o sea, estamos hablando como típicamente de la familia, pero siempre vemos más allá de lo evidente de una relación interpersonal, de una persona en el trabajo, en la escuela, cómo se relacionan, ¿no? Y es como ir formando una orquesta, o sea, nada es casualidad, ya lo sabemos, ¿no? Entonces es como ir formando una orquesta y que para nosotros como terapeutas nos quede claro en qué tiempo, cuál es el color, cómo está la tesitura. Y lo importante, pues siempre van a ser todos los instrumentos, todo el conjunto, no solamente el solista, ¿no? Entonces, para mí, la terapia sistémica integra esa visión de, no importa que esté uno en el consultorio, estamos viendo todo
No importa que esté uno en el consultorio, estamos viendo toda la interacción, ¿no? Sí, creo que eso es algo muy interesante, sobre todo en, ni siquiera diría hoy en día, sino en general sobre una vista que podríamos tener. A veces nos percibimos demasiado como individuos que no entienden que funcionan dentro de un sistema, ¿no? Y justamente creo que hay varios conceptos y varias ideas como esta que comentaste de la orquesta que me pareció como maravillosa para explicar este enfoque en específico. Si tuvieras que escoger como un concepto o una frase para expresar qué es este tipo de terapia, ¿cuál dirías que sería? El todo. O sea, creo que la terapia sistémica va de lo general, no creo, la terapia sistémica va de lo general a lo particular. Y normalmente otros modelos teóricos van de lo particular y van generalizando. Entonces, tener una visión sistémica, yo digo que es la visión más natural, pero hoy en día en la modernidad nos lo vamos quitando. Parece que tú eres tan importante. Pues sí, eres muy importante en relación a qué y a quiénes, ¿no? Porque no podemos como recortar de esto es importante, esto no es importante, es el todo. Entonces, sí, sí, para mí algo hizo el conocimiento de la terapia sistémica y que también estuve en terapia sistémica y revolucionó mi vida y hoy me siento feliz incluso con mi vida porque creo que todo terapeuta tiene que ser congruente es entender o poner la atención al todo de cómo es esta danza, cómo es esta sinfonía, ¿no? Más que yo. O sea, yo estoy sufriendo, pero ¿por qué estoy sufriendo? O sea, quién, cómo me lo hace sufrir, ¿no? Entonces, si lo veo en individual, em, me cuesta mucho trabajo. O sea, si a mí me dicen, oye, es que esta persona es así, así, yo siempre ando buscando en relación a qué, ¿no? O sea que conecta que se esté etiquetando así y, es que no pones atención, es que no has visto esto. Sí, no pongo atención como para verte en qué estás mal, pongo atención en cuáles son las cosas que hay que hacer funcionales, porque pensar que el ser humano tiene que estar perfecto, pues no, por ahí no voy, ¿no? Por ahí no va la teoría. Yo creo que ninguna en sí, ¿no? Pero la perfección humana no existe, pero un proceso de evolución sí, o sea, una de las premisas de la terapia sistémica es todo cambio, no lo puedes evitar, o sea, entonces vas evolucionando. Pensar que voy a ser la mamá así cuando tiene un año, que cuando tiene dos, que cuando tiene 10, que cuando tiene 15, que cuando tiene 40 mi hijo. No, no soy la misma mamá, he tenido que evolucionar. Incluso, pues ese tema, ¿no? De cuándo termino de ser mamá como ejecución, como relación, y cuándo soy mamá porque, pues, es lo que conecta, mm, pues, que naciste de mí, ¿no? Entonces es muy distinto. Me gusta mucho lo que dices, más que nada en el tema de qué es importante y en relación a qué no se contesta la pregunta por qué es importante, sino en relación a qué es importante, ¿no? Porque pues es un sistema al fin y al cabo, ¿no? Dentro de esta Exacto. teoría, los síntomas que alguien puede referir no son únicamente un problema interno, ¿verdad? ¿A qué? Sino también la reacción a un sistema probablemente enfermizo, no sé si tú usarías esa palabra. Entonces, desde esta premisa, Disfuncional, sí. disfuncional, sí, exacto. ¿Cómo te aseguras de no quitarle la responsabilidad individual a quien figuras como paciente dentro del sistema? Sí, como consultante. A Como ver, consulta? es que el síntoma emerge completo, no únicamente de un individuo. No sé, si tenemos una persona adicta, ¿no? Que está consumiendo demasiado y ya genera muchos problemas y no trabaja y no, o sea, podríamos pensar que el problema es él porque tiene la conducta de ingerir alcohol, ¿no? Por un ejemplo llano.
Bueno, pero ¿qué significa ser el hermano de esa persona? ¿Qué significa también? O sea, ¿cuál es la relación de ese hermano? ¿Cuál es la relación de la familia? ¿Cuál es la relación de los abuelos, de los tíos, de el mundo en que se vive, ¿no? Cuando yo he tenido ese tipo de familias, hay una cosa que de inmediato digo, que estarían dispuestos a sacar todo el alcohol de la casa. O sea, todo es todo el alcohol de la casa. Dejar de tomar, tú que no tienes el problema del consumo, ¿podrías consumir cero? O sea, cero consumo. Y usualmente la respuesta es no, ¿no? Entonces, eso pareciera como están tan afectados porque en verdad he visto familias muy afectadas, pero no están dispuestos a soltar el alcohol, ¿no? Y normalmente las familias que se quedan así como pasmadas, luego regresan y dicen, no habíamos comprendido. Esas familias lo captan y tiran hasta el alcohol del 96, o sea, fuera, ¿no? O sea, nada de alcohol, porque es cierto, ¿no? Hay que formarse como. Entonces es una situación que marca un pronóstico, porque el síntoma, perdón, es una señal de tensiones en el sistema, o sea, que emerge de un lado, pero no quiere decir que la persona sea. Entonces, respondiendo un poco directamente a esta pregunta, es más bien cómo se responsabiliza cada quien del fenómeno de consumo de alcohol de esta persona. Por ejemplo, ay, vamos a una fiesta, hermano, no importa, ahí yo te cuido. ¿Qué es cuidar? ¿No? O sea, si él está así, ¿por qué lo invitas a la tentación? ¿No? Es que no me hiciste caso y quedamos en que me ibas a hacer caso. Entonces no estamos entendiendo el fenómeno de la adicción en una persona que secuestra en muchos casos la voluntad, ¿no? Yo no sé si por esto me pueden funar, pero para mí eso es cuando entendemos la enfermedad del alcoholismo, es cómo te secuestran tu voluntad y después de eso todo se viene abajo. Entonces, al alcohólico se le pide como mucha lógica, ¿no? Pues si no tiene voluntad, por eso hay que entender el fenómeno de la voluntad. Y ahí entendamos todos que es el fenómeno de la adicción en la persona, en el individuo, cuáles deben de ser sus responsabilidades, sus metas, sus esfuerzos y cuál es el de la mamá, el del hermano, el del tío, el del todo, ¿no? Una familia me decía, el ambiente en donde nos movemos no podemos ser abstemios, no, no. Entonces yo lo único que quiero es que mi hija tome y no se mal comporte. No, eso ya no va a poder existir, ¿no? Entonces la chica ya tenía blackouts y temas fisiológicamente hablando muy complejos. Entonces hacerle entender a la familia eso, pues es la responsabilidad y ella tiene sus responsabilidades. No estamos hablando de cómo mis temas los tienes que hacer tú, no. Mis temas los arreglo yo y tus temas los arreglas tú y juntos vamos evolucionando, ¿no? Porque si no es pensar como todos tenemos la culpa de todo y todo, no, no es así de sencillo. O sea, un síntoma no se interpreta como un problema individual aislado, ¿no? Siempre un síntoma será un indicador de funcionalidad de un sistema. O sea, creo que a nosotros como terapeutas nos queda muy claro con los niños. Ves a los papás y dices, ay, qué lindos, qué hermosos, ¿no? Y el niño todo disruptivo, grosero, con unas palabrotas. Mm, ya me la sé. O sea, así está el sistema, porque el niño lo está reflejando. A mí en lo particular me encanta cómo responsabilizas hasta algún punto un sistema, ¿no? Siento que justamente hablando del trastorno por uso de sustancias, hay como varios modelos que exploran eso, ¿no? Como el tema familiar, como lo es la codependencia. Pero por ejemplo,
Hace poco vi un modelo que justamente lo compartió uno, que lo desarrolló una de mis profesoras justamente, que habla sobre las familias afectadas por la adicción y como que desarrollan este concepto de FEA. Y me interesa mucho cómo dicen, o sea, cómo se comparte que este es un fenómeno que si hazte la idea que por cada persona que sufre de un trastorno por uso de sustancias, tienes al menos en proporción dos familiares que son directamente afectados por eso, sean los padres, sean los hermanos, sean los hijos. Pero siento que muchas veces muchos modelos lo que hacen es decir, mira cómo esto que tú haces me afecta a mí, pero a veces es un síntoma que es parte de un sistema, ¿no? Y me encanta cómo no es un sistema pasivo, es un sistema activo que también toma Totalmente. responsabilidad. Eso creo que es algo que nos hace ver las cosas distinto. Sí, a mí también me encanta lo que está diciendo porque siento que en esta sociedad actual, ¿no? Que creo que es algo, un tema que como que siempre hemos hablado en cada capítulo, a veces se nos sale al final y es como toda la sociedad hoy en día está centrada en esta parte de la tecnología, ¿no? Y de que hay, nos quejamos de que a lo mejor en el internet hay muchas malas noticias o hay mucha, o hay mucho consumismo o hay mucha como predominación de promover como trastornos alimenticios o cosas como un poco negativas sobre el cuerpo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también, ¿no? En responsabilizarnos como en esa parte de por qué lo consumimos o lo seguimos consumiendo, no hacemos nada por ello. O sea, la neta sí, sí me encanta eso de también yo cómo me responsabilizo, ¿no? Eso es creo que algo que a veces, si bien hay terapias que son, o bueno, enfoques que son centradas como en la persona, a veces también como que es como que siento que dices, bueno, pero todo el mundo lo hace, ¿sabes? Todo el mundo lo Ujú. hace, o sea, no es individual mío, ¿no? Pero eso suena un poquito como justificación cuando pues debería de ser el enfoque para ver que cómo tú lo estás manejando, ¿no? Cómo te responsabilizas de eso. Sí, todos lo hacen, pero ¿qué haces tú diferente, ¿no? Entonces, eso la verdad me encanta. Y, por ejemplo, una pregunta que le quería hacer es que, hablando específicamente de sistemas grandes, ¿no? Como lo puede ser un país entero, ¿cómo cree que esta misma línea, ¿no? De los síntomas y de la responsabilidad de nosotros puede aplicarse a este sistema grande, por ejemplo, como un país? Total y absolutamente por completo. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que rompe el modelo sistémico, que como es relacional, o sea, ¿dónde termina la relación? Pues al infinito, ¿no? Porque podremos hablar de la conexión entre familias, entre lo que yo denomino tribu, ¿no? Tus familiares, tu colonia, tu ciudad, tu estado, tu país con el otro país. No es lo mismo cuando tú vas de viaje a Estados Unidos que si te vas de viaje a Nicaragua o si te vas de viaje a Brasil o si vas de viaje a España. O sea, tu relación con el simple nombre del país es otra cosa, ¿no? Definitivamente somos sistemas vivos. Yo una de las cosas que digo es que para un cambio social que específicamente México necesita ese cambio social visto como una responsabilidad del psicólogo. O sea, ¿qué se necesita hacer para que no existan los hijos del narco, para que no exista la corrupción? Una conciencia psicológica y emocional también. O sea, está muy descuidado. Hoy en día hablamos mucho de la salud mental, que a mí me choca todo lo que tenga que ver con el epistemológicamente, a ver, estamos hablando entre psicólogos, o sea, si a mí me dicen, ay, yo celebro la salud mental, pues, ¿qué estás celebrando? O sea, explícame qué es mente, ¿no? O sea, estamos en un vacío teórico. Está bien por comodidad hacia el exterior, pero internamente, o cuando dicen, ay, yo abogo mucho por la salud mental, sí, específicamente, ¿qué? ¿No? O sea... Yo abogo por la salud emocional, yo abogo por la salud psicológica, que tiene o un objeto de estudio que tiene a qué dirigirse y que queda claro. Y hoy en día esto de la salud mental está tan ambiguo que es como justificar que estés mal, no como a la apertura al tratamiento del cambio. Porque incluso, pues, ¿qué es lo que sucede? Retomando el tema de las adicciones.
Si alguien que toma, porque también me ha tocado familias, y un día el chico chocó, supo que casi se muere, estuvo en el hospital varios meses y salió afectado, su páncreas sobre todo, y ya no tomó. Todo el mundo así de no, y los doctores, una más y se muere, ya esto no es tema a tratar, él no puede tomar y todo el mundo, ay, sí, hay que cuidarlo, ¿no? Pero cuando dejó de tomar, empezaron a salir las conductas, ¿no? No funcionales de los otros. Entonces era muy evidente, sí, él era el borracho de la familia, hasta que dejó de tomar y entonces ¿quién ocupó su lugar? Porque era una familia de mucho consumo, ¿no? Bueno, pues el permiso al cambio luego era de, pues si ya dejaste de tomar, ya te demostraste que no puedes tomar, tómate una copita, solo estamos tomando mientras comemos, ¿no? Y los mariscos van perfecto con el vino. Y él no, entonces el permiso al cambio no estaba dado. Entonces creo que esta popularidad de la salud mental, nosotros como especialistas tenemos que estar muy claros de que sea el permiso del cambio, a dejar de ser quien yo era, ¿no? No la justificación de por quién eres o por qué eres así. Entonces, tomando en cuenta esto de la concepción de salud y emocional, pues aplica a empresas. O sea, ¿qué implica tener a alguien que está eh, dale y dale en el trabajo porque tiene una vida familiar horrible, ¿no? Y entonces se vuelve tu lingote de oro porque va a despreciar a su familia y entonces aparenta apreciar el trabajo? Eso no es funcional. Y si la responsabilidad, y si de veras estas leyes de conciencia de la salud psicológica y emocional, deberían de saber que ellos son complejos, ¿no? O sea, que se les van a explotar y que no es adecuado. Entonces, eso es una conciencia social. Miss, fíjese que le quería hacer una pregunta ahorita hablando justo de este tema, que tal vez sea algo polémico, pero quiero preguntarle su opinión. Es que yo una vez vi un artículo que decía que la terapia cognitivo-conductual, si bien es como una super herramienta para cuando estamos hablando de trastornos y de cositas así, también es un enfoque que le sirve al capitalismo porque está cambiando una conducta que al final del día se está aplicando como a ser funcional. ¿Y qué significa ser funcional en este sistema, ¿no? Capitalista y todo esto. Entonces, por ejemplo, hablando sobre esto, ¿usted qué piensa, por ejemplo? Eh, es muy debatible. Eh, a ver. Es que yo no creo que sean los modelos, somos nosotros, las personas del terapeuta. Un modelo no sirve por un modelo, si no leerían un libro y se arreglan, ¿no? Cualquiera. Por eso es que el tema de la autoayuda causa tanto escozor, porque depende de lo que interpretaste, ¿no? Y esa es una responsabilidad de nosotros, o sea, hacer que el modelo funcione, sea ético, legal y todo eso, no es el modelo, somos nosotros. Entonces, tu postura política, tu postura de conciencia social como terapeuta debe estar muy bien evaluada, considerada, modificada por ti constantemente como terapeuta, porque no es el modelo en sí, es quien lo ejecuta. Entonces sí, hay terapeutas, ¿no? Que se definen porque el modelo, y entonces es tanto como decir, yo soy eficiente porque estoy en el mejor modelo. No, no es cierto, ¿no? Eres eficiente porque tienes una garantía de ética, de profesionalismo, de estudio, de supervisión, o sea, tú haces eso y cuando te estás dando cuenta em, de los fenómenos incorrectos o que a tu postura política no dan, pues no lo haces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en separar de por sí mismo un modelo da, porque yo he conocido personajes dentro del modelo sistémico que dices tú, lo utilizó como espada y corta cabezas, ¿no? O sea, pero ¿quién es? ¿Es el modelo? No. O sea,
Yo cuando estoy con mi familia, que mi familia no tiene una corriente de psicología, soy yo la única psicóloga. Ya ahorita mi hija está estudiando psicología y va a ser otra idea, pero yo tengo que ser muy consciente de que hay cosas que yo veo que para ellos no está en el sistema, ¿no? Y que me convierto en un bicho raro. Entonces, la prudencia es mía. O sea, si soy responsable de eso, la prudencia es mía. ¿Qué quisiera? ¿Educar a mi familia? Pues si soy terapeuta familiar, no puedo educar a mi familia y me tengo que quedar callada y así de, pues una de las políticas que yo tengo es pregúntame. O sea, si tú no me preguntas, no te voy a decir porque me cuesta mucho trabajo, porque eres mi familia y yo queriendo ayudar, casi te voy a terapear y es una regla ética, ¿no? Que nadie me la va a evaluar, nadie me la va a cuestionar, pero aquí estoy. A menos de que vea algo terrible, como me imagino un arquitecto, estás haciendo tu casa y ves un error fatal, si le dices, oye, tengo que decirte algo, pero sí recuerdo alguna vez decirle a mi hermano, si tienes que meter las manos porque si esto corre así, 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 vas a terminar en el DIF. Y fue así de, oh no, tengo que ir, sí, ¿no? Y así de, bueno, sigamos. Sí, Entonces, justamente. bueno, no sé si les contesté, o sea, el tema tiene que observar más a la persona que al modelo, porque es la persona quien ejecuta el modelo. Ujú. Sí, sí, está perfecto. ¿En qué tipos de contextos entonces se diría que esto funcionaría mejor? Obviamente hablando de contextos pues relacionales, ¿no? O sea, como que, ¿qué es lo que normalmente pues se trata en consulta cuando hablamos específicamente de este enfoque? ¿Qué me estás preguntando? ¿Para qué sirve este enfoque? Ajá, o sea, como digamos, ¿en qué situaciones, en qué, o sea, qué tipos de sistemas, o sea, qué tipo de problemas, digamos, que se puede lidiar en consulta es cuando esto es más útil, ¿no? O sea, cuando es más recomendado, digamos. Pues es que estamos dentro de un cliché. Yo creo que cada modelo tiene un cliché, ¿no? Si ya estás grande y tienes problemas de la infancia, pues vete al psicoanálisis como así, ¿no? Y entonces a los sistémicos nos enfocan en problemas familiares, cualquier cosa que puedas definir como problemas familiares, ¿no? Y en cada uno, ahora. Más bien te voy a explicar cuál es mi postura. Yo creo que todos los modelos teóricos sirven para todo. La diferencia está en el terapeuta, en la capacidad de ejecutarlo. Si tú me dices, no sé, alguien con temas de ansiedad o estos que denominan TOC, ¿no? Y el cliché está en cognitivo-conductual, ¿no? Tendría que ser una terapia. Es más, hasta a veces los doctores lo refieren. Yo los puedo manejar, sí, ¿no? O sea, sí, no estoy en la popularidad de ese motivo de consulta como modelo, pero son mis habilidades las que tengo que tener. Ahora, tengo que tener la conciencia de decir, esto sí y esto no puedo, o esto no lo he hecho mucho, ¿no? O sea, a mí mi grueso, pues es como mi experiencia en tratar a familias que tienen un integrante con un gran problema de adicciones, suicidio, anorexia, bulimia, golpes muy feos, ¿no? Entonces, Em, creo yo que todos, o sea, la respuesta, pero quise dar este contexto, no es la arrogancia, sino es la capacidad del terapeuta de saber utilizar todo tu conocimiento, tu expertise al servicio del consultante. Y que tenemos que tener un código ético muy claro de por qué eres bueno en algo y para qué eres bueno en esto, ¿no? A mí me encantan las familias, todo tema familiar me gustan las sobremesas, me gusta hablar mucho de familia, me gusta, porque también me dedico mucho a las familias, pero también la ansiedad o cuestiones así tiene un tema relacional muy evidente. Entonces, sí, pensar que la ansiedad es meramente tú, pues no, ¿no?
Respecto a justamente cuando ahorita salen muchos justamente lo que decías, los clichés, hay, Ujú. hay mucho de hablar sobre cognitivo-conductual como el único modelo basado en evidencia, pero se ha demostrado al final que sí hay evidencia o sea, como que respalda otros métodos. ¿Cuál dirías que es la evidencia que respalda este enfoque en específico? Pues ambas, o sea, en el Sistema Nacional de Investigadores hay psicólogos sistémicos, o sea, ¿cómo decir? Para que ay, a ver, aquí nos vamos a meter, para que algo se diga que es ciencia, ¿no? Es porque un comité te dijo que era ciencia, ¿no? En el tema de la investigación y hablando de psicología, eh, yo incluso he escuchado cómo se dice que son como mafias, ¿no? O sea, porque empiezan a entrar los de cognitivo-conductual y aprueban puros cognitivo-conductuales. Que ese es un tema, también pensar que la psicología es una, o sea, yo no veo en otras vertientes de decir que hay diferentes objetos de estudio y en la psicología tenemos diferentes objetos de estudio. Entonces, si me dicen a mí, ¿a quién vas a jalar? Pues a mis cuates. ¿Y quiénes son tus cuates? Sistémicos, ¿no? Entonces, te voy a armar todo y va a ser, oye, pero no haría falta una mirada así. Bueno, una mirada cognitivo-conductual que tenga experiencia en lo sistémico, porque si no, no, o sea, sirven, sí sirven. O sea, para mí la prueba es todos servimos al 70%. Si hubiera un modelo teórico que sirviera al 80, al 90, la psicología estaría definido por ese modelo. ¿Por qué es que caben muchos modelos? Porque todos los caminos llevan a Roma. Entonces, sí, son los caminos. Que hay que tener cuidado en no caer, como ahora dicen, en la charlatanería. Sí, sí. Hoy en día yo aprecio demasiado que la población diga, oye, pero ¿cuáles son tus credenciales? Pues yo no tengo ningún problema por eso. Lo van a tener quien no tiene las credenciales, ¿no? Y cuando me dicen, oye, hay que hablar esto, yo no tengo ningún problema. Lo puedo, si no lo tengo en el protocolo, lo puedo adecuar. ¿Por qué? Pues porque soy profesional, ¿no? O sea, esto no me duele. Me dolería algo que está fuera de mi injerencia, que yo digo que la tengo dominada y no la tengo dominada. Entonces, si me dices a mí, tengo un esposo investigador, también de la psicología, ¿no? Que se la pasó metiendo cuestiones que parecían anticiencia en demostraciones de, oye, esta técnica sirve, te voy a demostrar que sirve porque está probada en 180 casos con esta, ¿no? Entonces haces estadística. ¿Y eso es ciencia o no? Sí es ciencia, o sea, sí lo estamos respaldando y por muchas investigaciones que hagas y porque se han hecho en diferentes, pues resulta que damos una efectividad del 70%, que es maravillosa, pues, ¿no? Pero hay quien se quiere lucir como de al 100%, no ninguna, nadie. Nadie puede tener esos pelos en la mano porque esa burra no existe. O sea... Entonces, el tema de ciencia es qué tan comprobable. Cuando lo vas comprobando, cuando tu interés es generalizar un método, pues así se va haciendo, ¿no? A través de demostraciones. Por eso es que yo creo que nosotros, como gremio, sí nos hace falta a los psicólogos tener más espacio de publicación que no sea tan rígido porque es como estas coladeras. No es rígido, pero es un espacio de colegas, animarnos a ser evaluados y luego algo mucho más rígido. Y entonces nos vamos a encontrar con teorías que van evolucionando, ¿ok? Pero si no les damos permiso, porque desde un principio las descartamos, pues ya nos estamos limitando, ¿no? O sea, no sé. Por ejemplo, salen modas así de, ay, no, la teoría del apego y todo esto, ya a mis 53 años me he visto, ¿no? Antes sí era, ¿cómo es posible que esto? No, yo digo, ah, no, pero salen cuestiones muy importantes, ¿no? Por ejemplo,
A mí me fascinó esta teoría del nervio vago, de cómo ayuda y los ejercicios, y claro que me meto y claro que lo incorporo, pero mi eje epistemológico sigue siendo sistémico, ¿no? Entonces tengo ejercicios y tengo todo este conocimiento, igual de las neurociencias, y, yo quiero ser neuropsicólogo. Ok, ¿a qué te vas a dedicar? Sí, dar terapia de neuropsicología, como si fuera cosa aparte. Pues es parte, y cuál es tu postura epistemológica, pues esa no te debe de hacer temblar o no te debe de hacer elegirla porque estás del lado de los científicos. Entonces, pues, no sé, a veces dicen que luego con estas palabras defiendo a los psicoanalistas, no es mi intención, pero sí creo que hace falta como espacios abiertos, o sea, las universidades deberían de tener programas así de, a ver, todos van y todos los maestros deberíamos de estar ahí evaluándolos y llevar a nuestros chicos y lo hacen desde este enfoque y todo para que se vayan caldeando y de veras, ¿no? No sé, o sea. Para mí las universidades tienen tanto que dar formal e informalmente para la formación del terapeuta que se deja. Ujú. Me gusta mucho, más que nada, el tema de que propones, ¿no? El hecho de que sea más flexible al momento de la investigación dentro de psicología. Creo que a veces sí somos muy rígidos en cuanto a necesitamos pruebas y pruebas contundentes, ¿no? Hace rato nos hablabas de cómo eres muy afín a este enfoque, ¿no? Que para ti es la forma más, no sé si diría sencilla, de entender a las personas, los síntomas y pues de ahí vienen los sistemas, ¿no? Entonces, con esta afinidad al enfoque, ¿qué críticas has escuchado hacia el enfoque, obviamente, y cómo las contraargumentarías? Mm, ¿Qué críticas he escuchado? Bueno, una crítica que se hace y justamente al modelo estructural, Salvador Minuchin, o sea, más que al modelo sistémico es al modelo estructural de Salvador Minuchin, que él tenía una propuesta de una familia idílica, ¿no? O sea, ¿cuál es la familia funcional? Y era así como idílica. Y justo esto era, sí, sí me hacía cuestionar, o sea, y me tocó la suerte de conocerlo en vida y conocerlo exponiendo, ¿no? Entonces, él justo lo dijo, la mayor crítica que me hacen es que yo hago esta propuesta. Esto es si pensamos que el familiograma es algo rígido, pero el familiograma es un ente que nosotros estructuramos, pero no debemos de olvidar que está vivo, ¿no? Entonces, es funcional, cual sea una meta, es en el aquí y en el ahora, y entonces poder arreglar las jerarquías, cortar las relaciones disfuncionales y promover las funcionales hacen que exista la familia ideal de la familia. O sea, ¿cuál es la forma ideal que tú quieres estar? No la del prototipo de un familiograma establecido, porque eso, y dijo, eso está en la mirada del terapeuta, de ver cuál es la funcionalidad. No es lo mismo que tienen, no sé, un patriarcado, sale a trabajar, choca, se muere y entonces, ¿qué hacen? Un hijo toma las riendas, ¿no? Que podría ser disfuncional técnicamente, pero es perfectamente funcional debido a, volvemos al tema, relacionado con que una muerte inesperada, nada pudo haber sido planeado, todo tiene que ser de bomberazo y lo mejor que se puede hacer. Entonces, estabilizar, porque debe de haber una cabeza, dado que se mochó la cabeza, la jerarquía. Entonces, todas esas cosas que parecieran
disfuncionales y si yo me voy con el método, por el método, sin tener en cuenta la epistemología de qué significa sistema, cuál es el objetivo y todo eso, pues sería, ¿no? Entonces, ahí es una crítica que se les hace. Y el tema sistémico es que no te preocupas por las personas, te preocupas porque se lleven bien. Y eso es muy básico. Yo creo que es como cuando te quieren aventar una pedrada y encuentran la más chiquita y ¿esa qué? ¿No? O sea, es tener una visión muy reduccionista de lo que es el modelo y de lo que son las personas, ¿no? Difícilmente, aunque tengas una eh, persona frente al consultorio, un individuo, una terapia individual, ellos sienten también que trabajan y se contempla todo lo demás. O sea, y la frase que se da en respuesta a esta crítica es que el consultante siempre dice, no lo había visto de esta manera. Y eso es parte, para mí, esos son las estrellitas que yo me pongo de, sí, claro, te estoy dando opciones de, o sea, puntos de vista diferentes que encuadran toda tu vida diferente. Ujú. Y sí, me gusta mucho lo que dice Vic, la verdad. Y pues sí, ¿no? O sea, me gusta mucho eso de, ya había escuchado, creo que ya había mencionado en una clase el nombre de ese psicólogo, pero no me había dado el tiempo de investigar, pero qué curioso, ¿no? Que propuso como la familia, ¿no? Perfecta, pero Ajá, funcional a qué, ¿no? Relacionado a qué. Sí, porque pues volvemos como al mismo punto, ¿no? De que no existe la perfección, ¿no? Pero puede haber algo lo suficientemente funcional para nosotros, ¿no? Eso me exacto, gusta mucho, la verdad. Sobre todo con las familias, ¿no? Que siempre creemos que las familias o todas son súper disfuncionales, ¿no? Pero dentro de esa misma cosa que parecía disfuncional, son funcionales, ¿no? Se interrelacionan. Pero bueno, cambiando un poquito de tema sobre eso, yo le quería preguntar si usted cree que hay algunas situaciones en las que recomendaría otro tipo de terapia. desde mi enfoque, ¿o cómo? Sí, así como cuando Noah le preguntó como de que si hay algún problema o hay algún tipo de situación en las que diría, ok, tal vez es más recomendable que vayas a otro enfoque, que creo que ya se respondió un poco, ¿no? Con lo que nos había estado diciendo de que realmente son los terapeutas los que trabajan, pero pues no sé si tenga algo más que comentar sobre eso. A mí me ha tocado terapias donde veo que falta un poco de estimulación del lenguaje, situaciones con hijos que consideran disruptivos y problemáticos y que sí creo que necesitan un tipo de apoyo más en lo fisiológico, ¿no? Terapia del lenguaje para que incluso no desespere tanto a los abuelos que son quienes los cuidan o situaciones así. Ahora, hoy en día no, pero creo que porque pues ya el colmillo se me ha afilado y todo, pero sí llegué a tener dos casos donde sí les dije, yo creo que a ti te funcionaría más este tipo de terapia. Bueno, ¿no? Pero también es parte de reconocer mi expertise o mis limitaciones, ¿no? Entonces, si algo yo he conocido bondadoso y que colegas no sistémicos me quieran y todo eso, es que sí tengo como la certeza de que no convivo con el modelo, pero sé que es muy bueno en esto, ¿no? Y entonces ahí te va. O sea, si no encuentro una recomendación propia del sistema que creo que en natural uno empieza así a escanear, sí he encontrado que incluso no nos llevamos bien, pero yo sé que eres el mejor, te canalizo, ¿no? Entonces, y eso no ha sido como por quedar bien con el terapeuta, sino para que el consultante tuviera eso. Hoy por hoy no me veo haciendo eso siempre y cuando me quede claro que sí puedo atender el caso, ¿no? No sé, eso suena como muy arrogante tal vez, pues no sé, pero sí, así es.
Ujú. No, a mí me encanta porque es súper sincero con lo que usted sabe. O sea, yo una vez escuché a alguien decir que es como que tú tienes que, yo te puedo dar como, pueden estar en mi escritorio 10 carpetas, ¿no? De currículums, pero ¿por qué yo te elegiría a ti? ¿No? O sea, ¿por Ujú, qué tú ujú. qué cualidades tú tienes que te hacen diferente a todos los demás? Y que te van a hacer resaltar a ti por la cual, o sea, y también he escuchado, porque he estado como en un poquito de cursos de marketing y así, entonces como Ujú. que siempre es esto de véndete bien, y siento que es algo que nos falta a nosotros como psicólogos a veces, ¿no? Porque como es una Sí, carrera del área de ciencias de la salud, no tenemos a lo mejor este acercamiento como al marketing o a la administración, incluso a la contaduría, ¿no? Hablamos de poner clínicas y no sabemos ni cómo empezar a ponerlas, no sabemos los trámites legales a lo mejor que incluso tenemos que hacer, ¿no? Entonces, como que sí me gusta mucho que usted, por ejemplo, sea una de las maestras entre algunas también de la NAWAC que te dice, véndete bien. O sea, porque sí, sí, debe haber algo que tú como psicólogo estés haciendo tan bien que te lleguen los pacientes y digan, quiero estar contigo, ¿no? Porque eres bueno en esto, o sea, y creo en ti también, ¿no? O sea, entonces como que sí. a mí personalmente me parece bastante bien, no sé qué piensan mis demás compañeros. No, sí, totalmente. Y justamente para nuestros oyentes, sobre todo, si alguien está en este punto de elegir terapeuta, ¿qué es algo que les dirías sobre este enfoque para ayudarlos a entender que sí es para ellos? Pues yo creo que se lo diría con cualquier enfoque. Tú a un terapeuta dale 2 o 3 sesiones como máximo. Y ahí debes de sentir los cambios. Si no hay cambios, ¿cómo? O sea, el mundo no está como para esperarse. Y puede que tenga muchos reconocimientos en la pared y todo, pero si en la segunda sesión sales y no te quedas con algo, le das la tercera y la última. Y yo eso se los digo a mis consultantes, o sea, yo espero que cuando tú entres a terapia, salgas de esa primera sesión con algo diferente de la perspectiva de lo que tienes como dolor o motivo de consulta. Porque sí podemos hacerlo. O sea, no es algo de, ay, se lo estás pidiendo a los maravillosos. No, tenemos mucha teoría, tenemos mucho conocimiento sobre la situación fisiológica, emocional, psicológica, hasta patológica la tenemos como para decir, me hace falta información. Entonces, para mí, cuando un psicólogo dice, me hace falta información, no está trabajando. ¿No? O sea, que diga, yo voy a dar resultados 3, 7 sesiones después, no está trabajando, no está poniendo en marcha, porque estamos capacitados, incluso en la hora de hacer, yo siempre les digo a mis estudiantes, hagan ustedes la primera llamada. Oye, ¿estás buscando terapia conmigo? Sí. Oye, tengo estas preguntas. Sí, sí, sí. De ahí, incluso el modelo centrado en soluciones, que para mí es mi mayor punto, dice, así se siente, hola, ¿cómo estás? Sí, te costó trabajo llegar y tal, el rapport que técnicamente nos enseñan es de la llamada telefónica al día de hoy que estamos conociéndonos, ¿qué has hecho diferente que mejora tu situación? Porque se ha investigado que cuando ya saben que el problema va a estar en manos de un especialista, todo empieza a cambiar. Entonces, si nosotros aprovechamos eso, pues lo dice el modelo, ¿no? ¿Por qué no lo aprovechas? Pues porque te da miedo hablar, te da miedo preguntar, no sabes preguntar, no tienes habilidades sociales, porque tienes todo. Entonces, yo sí creo que habemos muchos psicólogos y como yo le diría a una persona, escoge tu psicólogo, en la tercera sesión debes de ir convencido de o te corto o me quedo, porque no estamos para gastar y porque así nos pagan más, o sea, cuando somos efectivos nos van a pagar bien, no con flojera. Em, yo, por ejemplo, no tengo problemas en que me paguen, o sea, salen de ahí y normalmente me pagan. Y estas estrategias de haz que te paguen antes y si no, no le das tú la atención, digo yo, bueno, no, yo no tengo un estilo de vida así. A mí me cuesta mucho trabajo que me paguen antes.
¿no? Entonces, si quiero yo dar un resultado, tengo que ser ese profesional que me estoy vendiendo, ¿no? Sí, tienes que hacer tu tarea, ¿no? Dijeran algunos. Ajá, Y sí. suena súper interesante, ¿no? Porque uno tal vez lo piensa desde fuera y probablemente ahorita nosotros como novatos, ¿no? 3 sesiones suena algo en mi cabeza, tal vez acelerado, ¿no? Pero tiene todo el sentido del mundo porque estás preparado para hacer que las cosas surjan y cambien, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos una última pregunta y es una pregunta que es recurrente en nuestro programa. Desde tu conocimiento, desde tu enfoque, ¿qué es para ti la neurosis de hoy en día? No, bueno, pues es que la respuesta es no sé, porque yo no diagnostico. Una de las cosas que tiene el modelo sistémico es que no nos apegamos a diagnósticos y no diagnosticamos porque no estamos centrados en el individuo. ¿A qué te refieres con la neurosis? Y creo que tiene que ver con su título. Sí, Sí, no, nos estamos alineando más a un estilo de perfección que de excelencia como especie humana. Y nadie en este mundo es perfecto, ni las plantas, ni una piedra es perfecta. O sea, eh, el, la palabra y concepción perfección está así. Entonces, ¿qué hace falta? Justo hace falta para combatir eso, pensar en el otro. Si cada día, así como la película, ¿no? Si cada día haces un acto bondadoso para otro, tu vida cambia, porque empiezas a relacionarte aparte de la bondad. Si cada día haces un acto alegre, tu vida cambia. Entonces, ¿cómo es que nosotros combatimos eso? Tenemos que dar pautas y direcciones muy claras de esto es lo que no te gusta, pero vamos a fijarnos en lo que sí te gusta, en lo que sí hay, ¿no? Entonces está mucho la mirada en cuanto a eso y no estamos sabiendo utilizar lo que sí se puede. Y esto es a través de los tiempos, o sea, volvemos, yo que pienso que he visto mis papás fueron baby boomers, yo soy generación X, ¿no? Y todas las demás, o sea, a mí sí me súper interesó estos cambios. Eh, ¿Qué tengo que hacer yo para seguir siendo una terapeuta funcional a mis consultantes? Pues tengo que implementarme en todas las tecnologías, tengo que aprender a hablarle a otras generaciones, todo eso. Entonces, la adaptabilidad. La pregunta sería, ¿cómo, pues lo que es la inteligencia, ¿no? La inteligencia es saberte adaptar al medio. Entonces, ¿cómo lo combates? Pues con la adaptabilidad que tiene que ver con la integración y relación a tu medio. perfecto. Pero, por ejemplo, ahí yo quiero preguntar algo. ¿Cómo podrías adaptarte a un medio que, pues, se supone que es un poco dañino, por ejemplo? Renunciando, Sí. ¿sí? O sea, la adaptabilidad es saber a qué sí y a qué no. Entonces, si está haciéndote daño, renuncia. Mm, sí. Sí, también es trabajar el desapego, ¿no? Dentro de todo. Eh, ¿Qué era lo que les decía? Qué difícil es arréglame a este que es un borracho, ¿no? Pero no me quites el alcohol. ¿Cómo crees que voy a sacar el alcohol de la casa, no? Entonces, ¿a qué renunciamos? ¿A quererlo tener sobrio o al alcohol en la casa? Ujú. De verdad, muchísimas gracias. Esta ha sido una plática que ha sido extremadamente estimulante. Sobre todo creo que es una de las primeras veces que la respuesta es ¿cuál es la neurosis? Pues no se diagnostica, así que no sabría decir. Eso es muy interesante y creo que es uno de los propósitos más grandes de poder hacer más accesible este contacto, que quisiéramos que fuera un primer contacto al entendimiento de los enfoques. Y de verdad esta plática ha sido muy estimulante, creo que ha quedado muchas cosas claras y nada más que agradecerte, Alejandra.
De nada. Muchas gracias también a ustedes. Gracias, gracias. Nos vemos en un próximo episodio, neuróticos. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Bye.